Las acciones mundiales, el oro y el Bitcoin, cotizaron al alza el miércoles, respaldadas por el sentimiento positivo en las acciones tecnológicas, mientras que el dólar cayó antes de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos y una decisión política de la Reserva Federal que podría determinar las perspectivas a corto plazo para las tasas de interés. Inesperadamente y contra pronósticos, los precios al consumidor en los Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en mayo, influenciados por una gasolina más barata. Pero a pesar de estos datos relajantes, la inflación probablemente sigue siendo demasiado alta para que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés antes de septiembre, en el contexto de un mercado laboral que se mantiene fuerte. Anoche, en Wall Street, Apple, Nasdaq, AAPL, subió un 7% hasta alcanzar un máximo histórico un día después de presentar nuevas funciones de inteligencia artificial destinadas a reavivar la demanda de iPhones. Eso ayudó al Nasdaq Composite a subir un 0,9% y al S&P 500 a ganar un 0,3% hasta alcanzar máximos históricos de cierre. Los futuros de acciones estadounidenses subieron un 0,2%, lo que indica un comienzo modestamente más fuerte en Wall Street más tarde. El índice MSCI All World subió un 0,1% en el día. En Europa, el Stoxx 600 ganó un 0,5%, subiendo por primera vez en 4 días. Las acciones europeas subieron, recuperando algunas de las pérdidas de principios de esta semana derivadas del nerviosismo por el panorama político en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron convocó una votación parlamentaria anticipada después de que su partido fuera derrotado en las elecciones de la Unión Europea por la extrema derecha. En los mercados asiáticos, los valores chinos de primera línea terminaron el día prácticamente estables, ya que los datos de precios aún débiles no lograron mejorar mucho el sentimiento. Los datos mostraron el miércoles que los precios al consumidor de China cayeron un 0,1% en mayo respecto al mes anterior, incumpliendo las previsiones. En términos anuales, aumentaron un 0,3%. Los mercados financieros esperan que la Reserva Federal de los Estados Unidos comience su ciclo de flexibilización en septiembre después de que la inflación al consumidor se enfrió más de lo esperado el mes pasado. Algunos economistas se inclinan por un recorte de tasas en diciembre, pero otros no están tan seguros de que los costos de endeudamiento se reduzcan este año. Casi nadie espera que la Reserva Federal baje las tasas de interés cuando los funcionarios concluyan su reunión de 2 días el miércoles. Pero los economistas e inversores buscarán pistas sobre cuándo el Banco Central finalmente podría recortar su tasa clave y cuántas veces podría hacerlo este año. Al comenzar el año, muchos economistas predijeron que las tasas ya estarían cayendo. Esperaban hasta 6 o 7 recortes de tipos este año. Las tasas de interés son la principal herramienta que utiliza la Reserva Federal para combatir la inflación. Las tasas altas encarecen el endeudamiento, lo que desacelera el gasto y la economía, lo que en general alivia los aumentos generales de precios. Pero la inflación en Estados Unidos perdura, y llegados a este punto, la mayoría de los economistas han reducido sus predicciones de recortes de tipos a 2, 1 o ninguno en 2024. Algunos expertos, entre ellos el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neal Kaspari, han incluso sugerido que probablemente no se produzca una subida de tipos en 2024. Los operadores también aumentaron las apuestas sobre un segundo recorte de tasas de la Fed para diciembre. Si bien se espera que la tasa de política se mantenga estable, la atención se centrará en si el comité ajusta sus pronósticos para posibles recortes de tasas a finales de este año. Para Chris Beston, jefe de investigación de Pepestone, la cuenta atrás ha comenzado y el mercado está entrando en modo de gestión total del riesgo.